Emérita un poco la puntualidad. Eh, Vamos a iniciar. Básicamente lo que quería contarles hoy, bueno, para empezar, se preguntarán, digamos, ¿qué es Revenue? ¿Quién es esa agencia, no? Nosotros somos una agencia que nace hace poco más de 2 años, pero las personas detrás tienen varios años de experiencia, ya más de 8 años de experiencia trabajando en estrategias de crecimiento para los clientes. Entonces, y de hecho estamos trabajando con marcas, hemos trabajado durante 4 años consecutivos con CyberWow, que es el evento de e-commerce más grande del país, con Bolsa de Valores, con Tecambio, que es justo el caso que vamos a presentar hoy, y con RIMAX Seguros, que es el último cliente con el que estamos trabajando para su plataforma de Estar Bien. Y ahí tenemos todo un reto bastante interesante. Entonces, así como estas marcas grandes, hemos trabajado con distintos tipos de marcas también. Entonces hay un know-how muy interesante respecto a cómo implementar campañas de diferentes frentes, B2B, B2C, etc. Entonces lo que quiero compartirles hoy es como breve intro también sobre quién soy yo. Yo he trabajado muchos años en temas de emprendimiento, de startups, he tenido 2 startups, he trabajado en agencias digitales también y ahí encontré una oportunidad muy interesante sobre cómo las agencias, digamos algunas, estaban mostrando o dando ciertos servicios que no necesariamente estaban enfocados en resultados. Eh, y es ahí donde nuestro enfoque de ser una agencia Grow cobra mucha mayor relevancia en el sentido de cómo ayudamos a las agencias, a las empresas, perdón, a realmente crecer. Y es aquí donde empiezo a contarles cómo logramos pasar a una casa de cambio online de 100 a 300 millones de dólares en transacciones. Pero antes de empezar, digamos, esta parte, primero hay que entender el contexto, ¿no? La marca, que básicamente es una fintech, solamente para ponernos todo ese contexto, es una fintech, entonces Cambio Online, la marca nacía, ya tiene 5 años en el mercado, en este caso lo trabajamos el año pasado, seguimos trabajando con ellos, de hecho, y ya vamos para el próximo año. Pero la marca tiene 5 años en el mercado y realiza cambios de moneda. Voy a tratar de usar un pen por acá. Sí se ve que estoy rayando, ¿verdad? Para poder ir guiando un poco la presentación. Entonces, esta marca ya tiene actualmente 5 años en el Sí. mercado. Gracias. Fue una de las primeras casas de cambio online, de hecho, en nacer y se encontraba enfrentando un momento crítico en su crecimiento. Y esto lo hemos visto bastante. Hay muchas marcas que están creciendo o marcas ya consolidadas que tratan de lanzar nuevos productos o de fortalecer las estrategias que tienen, pero hay como un estancamiento. Entonces, es lo que estaba pasando con esta marca, ¿no? Que fue una de las primeras, como digo, de varias que seguro ustedes conocen. Pero ¿cuáles eran los retos que estaba enfrentando la marca? Básicamente eran los siguientes. En sus 3 años de trayectoria previas que tenían antes de llegar a nosotros, como ven aquí, ellos tenían 11.000 usuarios registrados hasta ese momento. Pero su competencia más cercana, digamos, tenía 120.000 usuarios. O sea, la brecha era bastante gigante. Entonces, si no se ponían las pilas en ese momento para adquisición de usuarios, que era una métrica muy importante, era muy probable que quizás se convertirían en una de las últimas, ¿no? Entonces, los últimos 3 meses no habían logrado crecer y estaban un poco estancados. Ya habían intentado anteriormente con agencias digitales, pero ninguna, digamos, les generaba el resultado que necesitaban, ¿no? Había un enfoque en campañas creativas, en publicaciones, etcétera, pero no un enfoque real en crecimiento. Hasta ese momento, cuando preparamos el caso, que fue sobre ya varios meses, eh, ya habían 17 casas de cambio online. Cada vez salían más y más y más y más, y unas fracasaban en el camino y otras se mantenían, ¿no? Eh, pero cada vez nacían más casas de cambio online. Y de hecho pueden ver ahora si entran a una página, cuantosdollar.com, si no me equivoco, hay un montón de casas de cambio online. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la marca enfrentaba un reto muy importante respecto a que si no se ponía las pilas en ese momento para generar un crecimiento importante, quizás ahora mismo no existiría. Entonces, lo primero que se hizo, y seguro los que han estudiado el tema de Grow lo conocen bien, fue empezar a definir cuáles eran las North Star Metric o la métrica principal y las Input Metric o las métricas o las palancas de crecimiento. Para que se vea visualmente mejor, básicamente, se ve de la siguiente manera. Conversamos, o sea, hicimos toda una investigación con el usuario y empezamos a definir primero, y esto, o sea, traten de llevarse todo esto que voy a contar para que lo implementen también en las marcas que están representando. Entonces aquí, por ejemplo, lo primero que hicimos fue definir que la métrica principal o la North Star Metric era el monto de dinero cambiado al mes. La marca no necesitaba, digamos, tener una métrica principal en cantidad de usuarios, no la principal, o interacciones, o etcétera,
si no necesitaba mover una métrica que impactara fuertemente en el crecimiento de su marca. Obviamente eso está muy relacionado también a los ingresos que pueda generar, ¿no? Entonces definimos, después de una investigación, el monto de dinero que se transacciona o que se cambia mes a mes de dólares a soles, por ejemplo. Mientras más dinero se transaccionara mes a mes o mientras más empujáramos ese indicador, era más probable que la marca tenga éxito. Pero para lograr ese North Star Metric, mover esa North Star Metric o esa métrica principal, teníamos que pensar en cuáles eran en ese momento, ahorita tenemos más, de hecho, en ese momento cuáles eran las métricas o las palancas de crecimiento o los input metrics, perdón, los input metrics más importantes. En ese momento teníamos que trabajar en 3 que definimos que eran muy, muy importantes. Primero, el número de personas que conocían la marca. ¿Por qué? Porque no había mucha gente que conocía la marca. De hecho, si entramos, por ejemplo, y me han hecho bastante esa pregunta y la menciono por si acaso, ¿cómo sabes qué tan conocida es una marca o cómo sabes que puedes medir quizás que realmente tus campañas de awareness funcionan bien? Entras a Google, pones el Keyword Planner, lo abres y pones el nombre de tu marca. Si básicamente están buscando tu marca con el nombre, puede ser un indicador que te diga si es que la marca es reconocida o recordada. Entonces hicimos ese ejercicio, entre otros más, y descubrimos que la cantidad de búsquedas brand o de marca era bastante baja. Entonces había un problema ahí de reconocimiento en la marca. La gente no conocía la marca y por ende teníamos que empujar esa palanca. También teníamos que empujar la palanca, por ejemplo, el número de usuarios. No bastaba con que conozcan la marca o se lance una gran campaña creativa, etcétera, sino que también teníamos que empujar la cantidad de usuarios nuevos que se obtenían. Pero no solamente eso, porque si obtienes solamente usuarios nuevos, no asegura que vayas a vender, ¿no? O sea, si mucha gente se registra en tu plataforma, no necesariamente significa que están comprando. Entonces, otro indicador clave o palanca de crecimiento que teníamos que empujar era el número de operaciones al mes. Entonces, si logramos empujar esos 3 indicadores o esas 3 palancas de crecimiento, la marca iba a lograr crecer en el monto de dinero transaccionado al mes. Y aquí es donde hacia abajo se empiezan a crear, digamos, las estrategias o las tácticas más específicas. Y les muestro esto para que también se lo lleven y para que analicen quizás cuáles son la métrica principal de sus negocios y cuáles son los input metrics que están generando. Entonces, solo para ponernos en contexto de cuál es el proceso, y este proceso, si bien cambia, son más o menos pasos dependiendo del startup, de la empresa, etc. En nuestro caso, esto es referencial solamente, teníamos 3 pasos principales para Te Cambio. Primero, el usuario tenía que completar 2 pasos, por ejemplo, para poder registrarse, dejar su correo electrónico, dejar sus datos. Tenía que completar 2 pasos. Para poder, una vez que se registraba, digamos, dejabas tus datos principales, tenías que validarte como usuario. Tenías que subir, por ejemplo, las fotos de DNI, o tenías que, por ejemplo, poner tu cámara en un video, entre otros datos, ¿no? Complementarios. Entonces, para lograr validarte como un usuario, para poder transaccionar, y quienes han intentado hacer factoring, cambiar dólares online, entre otras plataformas financieras, es muy probable que hayan tenido que pasar este proceso, ¿no? De registrarse, de validarse de forma online. Entonces, para que un usuario se valide, digamos, después de registrarse, tenía que pasar por un proceso de validación de 3 pasos, por ejemplo. Y luego de eso, una vez que estaban validados, tenían que pasar una serie de también pasos siguientes para poder realizar su primera transacción. Porque obviamente tienes que, una vez que ya estás validado, tienes que agregar tu cuenta bancaria, la cuenta de destino, digamos, datos complementarios de la empresa si es que vas a transaccionar como empresa, o datos especiales si eres usuario, etc. Más o menos pasos, básicamente eso es un ejemplo solamente para ponernos en contexto de cuáles son los pasos que normalmente suceden, al menos en las plataformas de cambio online. Y se los menciono porque también es muy probable que sus marcas también tengan una serie de pasos si es que están trabajando en un entorno digital. Para negocios B2B, en caso estén presentes, entendería que, digamos, el flujo se corta cuando se genera un lead, un sales qualified lead, que básicamente ayuda a que el vendedor ya sepa que es una persona lista para comprar, ¿no? Pero solo para poner en contexto, porque seguro lo que cuento hacia adelante tiene que ver con este punto. Entonces, fijemos estos 3 pasos. Primer paso, el usuario se registra, deja sus datos. El segundo paso, el usuario, después de una serie de mini pasos, digamos, se valida de forma biométrica. Y un tercer punto es el usuario luego hace una serie de pasos para generar su primera transacción. Dicho esto, pasamos al proceso en sí o el framework que usamos en ese momento. Hasta ese momento, digamos, estamos hablando más o menos 1 año y medio, un poco más, poquito. Habían 3 pasos que normalmente se conocían mucho en el Grow: adquisición, activación y retención. Actualmente, para quienes hayan escuchado Reforge
mueve un poquito el modelo, no es que cambie mucho, simplemente lo actualiza y hay un nuevo modelo que ya estamos aplicando. Pero básicamente este modelo es como que la base principal también. Y hay tres elementos que se trabajan o que trabajamos nosotros para poder lograr un crecimiento. Primero la etapa de adquisición, luego la etapa de activación y retención, y les voy a contar un poco lo que hicimos en cada uno de ellos. Para poder trabajar la adquisición teníamos que pensar cómo generábamos un awareness de marca, porque recuerdan que uno de los indicadores era cómo generamos que el usuario conozca la marca. Luego, cómo generamos que el usuario lo considere a la marca, no solamente escuche de la marca, sino la considere también como una marca interesante para poder cambiar dólares, y ahí les tengo un dato bien interesante más adelante. ¿Y cómo logramos que el usuario se registre? Y luego, no solamente que se registre, sino que también agregue los datos de su cuenta y transaccione. Y luego que transaccione, ¿cómo hacemos que se genere un hábito? Para que luego se genere, digamos, 2, 3, 4, 5, 10 transacciones adicionales y no se convierta en un usuario que se va, o cómo hacemos que vuelva, digamos. Entonces, este framework es muy interesante y se lo pueden llevar, obviamente, si quienes por ahí estén arrancando con el tema de Grow, quienes lo conozcan, les sugeriría que revisen el framework de Reforge, que está un poquito más actualizado, pero este funciona bastante bien y es el que aplicamos para poder lograr el crecimiento de la marca. Entonces, lo primero que hicimos fue trabajar en la parte de adquisición. Y en la parte de adquisición, como les mencioné, básicamente era enfocarnos en awareness, consideración y registros. Pero, y aquí viene algo interesante que hemos encontrado en muchos clientes que vienen a buscarnos, digamos, o con los que hemos trabajado. Llegan clientes a veces, por ejemplo, y nos dicen, ya, quiero trabajar en una estrategia de crecimiento. Y luego empezamos a explorar un poco más y nos damos cuenta de que su product market fit o su posicionamiento de marca no está tan claro o no está tan sólido. Eso evita también que puedas tener un crecimiento acelerado. Entonces, si te mandas a hacer un grow, digamos, o una estrategia de crecimiento sin antes haber logrado un product market fit bastante bueno o que exista un posicionamiento claro, va a ser bien difícil que esas inversiones que estás haciendo en Grow tengan resultados. Y eso fue lo que encontramos aquí. Resulta que la marca, en ese entonces, tenía un logo anterior, ¿no? Este logo que habían trabajado con una agencia para que les hagan un nuevo logo. Pero un nuevo logo en sí no representa un posicionamiento de marca. Y es aquí donde nos encontramos un reto interesante. Antes de contarles este paso, quiero decirles que para poder entender un poco cómo es que la marca, si es que había, digamos, un diferencial, nosotros usamos el use case. Este use case lo pueden encontrar en internet o caso de uso. Es una propuesta de Reforge. Para ponernos en contexto solamente, Reforge es una de las instituciones educativas a nivel mundial más importantes de entrenamiento de temas Growth. Para quienes quieren conocer un poco más, simplemente pongan reforge.com. Y Reforge propone un modelo de análisis de use case en una etapa inicial, en donde este modelo de use case te permite, digamos, definir o aterrizar cuál es la propuesta. Ahí me parece que hay un micrófono abierto por ahí. Denme un segundo, por favor. Si pudieran todos silenciar su micrófono. Gracias. Entonces, Reforge propone un framework de use case inicial que se los recomiendo que lo lleven y lo investiguen un poco más para que lo apliquen, donde básicamente tú desglosas cuál es el problema que estás enfrentando desde las palabras del cliente, desde las palabras de quien le vas a solucionar la vida. ¿Qué alternativas está usando adicionales a la tuya? No solamente a la competencia, sino también, digamos, los productos, digamos, sustitutos. El por qué usa tu marca versus otras alternativas. Y si no encuentras aquí un diferencial claro y realmente diferenciable, aquí hay un problema quizás de product market fit o quizás de posicionamiento de marca. ¿A quién le estás hablando? Para que puedas entender si el público es muy genérico, si es o si está bien segmentado, porque hay muchos use cases que ya les voy a mostrar un poco con algunos ejemplos. Y la frecuencia es importante entenderla, y quienes han profundizado un poco más de temas de Grow, seguro me entiendan, para poder saber, o sea, la frecuencia es que cada cuánto tiempo una persona o tu usuario está afrontando el problema. Cada cuánto tiempo necesita cambiar dólares, cada cuánto tiempo necesitas pedir un taxi, cada cuánto tiempo necesitas hacer reuniones online, cada cuánto tiempo necesitas entrar a distraerte, cada cuánto tiempo ves un partido. El entender la retención es muy importante, o la frecuencia en la cual aparece este problema es muy importante para que luego puedas,
analizar cuál es la retención y si la retención de tu marca es buena o no es buena. Ya les voy a mostrar más adelante un ejemplo también. Entonces, arrancamos por el análisis del use case y encontramos que no había una diferenciación clara. No estaba diferenciado, el público era un poco genérico, las alternativas, digamos, la competencia no estaba bancando todo y no estaba definido, digamos, bien la parte de frecuencia, ¿no? Entonces, ante este primer análisis en use case, que te da una perspectiva, empezamos ya a hacer investigaciones más profundas. Y aquí, pues, seguro los que son marketeros, que entiendo que son la mayoría, ya me entenderán que hay que hacer un análisis del journey del usuario, de poder entender cómo busca en Google, por ejemplo, canales de adquisición más usados, qué valora más de la competencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tabulas toda esa información y empiezas a encontrar, digamos, los use case o los buyer persona, diferentes buyer persona que compran tu solución por diferentes razones y que priorizan una versus otra. ¿Y con qué me refiero a que priorizan una versus otra? A lo siguiente. Encontramos, después de nuestra investigación, que existían 3 atributos claves y les diría que se pregunten lo mismo. ¿Cuáles son los 3 atributos claves más importantes que están usando sus clientes para elegir o no su marca? ¿Cuáles fueron los 3 atributos claves que nosotros encontramos? Encontramos que las personas querían un buen tipo de cambio. Eso es súper obvio, seguro, pero obviamente no puede quedarse en hipótesis o suposición, sino que tienes que validarlo, porque incluso al inicio no estaba tan claro. Otro punto importante, otro atributo de decisión importante era la seguridad en la plataforma. Si una persona entraba a una casa de cambio online y no era segura, no se registraba y no transaccionaba, obviamente, porque estás dando plata, estás dando dinero, ¿no? Entonces, no puedes simplemente ser una plataforma que sea bonita, que te dé un super de cambio, pero si no te da confianza, estamos muertos. El tercer punto es la rapidez en la entrega de dinero. Ya les voy a mostrar un use case, por ejemplo, de este cambio, en donde sí se muestra que la rapidez en la que el usuario da su dinero y quiere recibir el cambio es muy importante. Y si te demora mucho, también el usuario no te va a elegir. Entonces, habíamos encontrado esos 3 atributos importantes. Mejor tipo de cambio, una plataforma muy segura y una rapidez en la entrega de dinero. ¿Y qué sucedía aquí? Aquí es donde empiezas a elegir, digamos, en qué eres mejor. ¿Éramos mejores en seguridad de plataforma? No, éramos estándar. Y la verdad es que todas las plataformas al menos las buenas, tienen una seguridad bastante similar, ¿no? A nivel tecnológico, que puedan ofrecer. Entonces, acá no había una forma, digamos, de tener un diferencial 10 veces mejor. Era estándar, digamos, dentro de las mejores. Entregábamos mucho más rápido que todos el dinero. Realmente entregábamos el dinero igual que las demás. ¿Por qué? Porque obviamente una casa de cambio depende principalmente a veces de los bancos, donde es donde se transacciona todo el dinero, ¿no? Entonces tú le envías online el dinero a la casa de cambio, la casa de cambio te la envía de regreso, pero hay proceso ahí. Entonces, teníamos también una rapidez de entrega similar, pero en donde sí éramos mejores, era en el mejor tipo de cambio. Entonces tú dirás, ya, genial, entonces ya simplemente digo que tengo el mejor tipo de cambio. Y analicen quizás, no sé si les ha pasado, pero con gente que he conversado pasa mucho, que a veces quieres setear un posicionamiento, la comida más rica, no sé, la ropa más chic o lo que sea, y la competencia está diciendo lo mismo que tú. Entonces no puedes diferenciarte. ¿Qué hicimos? Y aquí viene un poco también el proceso creativo, ¿no? Encontramos, como les mencioné, entre 4 u otras más marcas. Si tú entrabas a la página de cada una de ellas, esas marcas te decían, tenemos el mejor tipo de cambio. Todas te decían que tenían el mejor tipo de cambio, aunque en nuestras comparaciones, y en varias comparaciones que hicimos, teníamos nosotros el mejor tipo de cambio. Entonces, básicamente, aquí nace una pregunta o un nuevo reto, ¿no? Antes de entrar al Grow, dense cuenta que es antes de entrar al Grow. Aquí básicamente retrocedimos un step porque dijimos, no podemos arrancar con Grow si no tenemos un buen seteo de marca o un buen posicionamiento, porque sería un gran error, una pérdida de dinero gigantesca. Entonces aquí nace un reto, es cómo logramos diferenciarnos si todos dicen que tienen el mejor tipo de cambio. Y es aquí donde empieza la parte creativa. Se las voy a contar rapidito. Después de un análisis creativo del equipo de Revenue, encontramos que las personas normalmente usan la frase o la palabra de verdad para reafirmar una oración que dicen. Y de hecho, si ustedes seguro se ponen a analizar en sus chats, en su WhatsApp o donde sea, estas son imágenes de Twitter, que si se darán cuenta, las personas usan el de verdad, de verdad, de verdad para reafirmar oraciones. Si les quitamos el de verdad, aquí no pasa nada. Las oraciones tienen total sentido.
pero el de verdad es como estar diciéndote, de verdad, en serio, etc. Es como estar diciéndote, oye, no te miento, es en serio, te doy la seguridad plena, ¿no? Entonces decidimos, después de, obviamente, un análisis más profundo que eso, pero resumido aquí, comuniquémoslo en el lenguaje de los peruanos. Y así es donde nace Te Cambio, el mejor tipo de cambio de verdad. Y unos puntos adicionales que también estábamos reforzando, más rápido, más seguro y más personalizado. Pero este detalle fue, digamos, eh, el punto de partida para poder luego aplicarle Grow. Entonces, les estoy contando este paso que pude haberme saltado, porque pasa muchísimo, que hay marcas que quieren aplicar Grow, pero que si no, nuevamente, no tienen un buen product market fit o un buen posicionamiento, el Grow no les va a funcionar como quisieran. Y aquí es donde empezamos a abrir un poco los use cases con la información que encontramos. Recuerdan que anteriormente, o hace unos instantes, les mostré un use case inicial, ¿no? Cuando empiezas a hacer análisis o investigaciones y empiezas a desglosar ese use case. Les voy a mostrar simplemente un ejemplo, que este ejemplo ya está actualizado, pero para efectos de ejemplo quiero mostrárselos. Aquí la persona dice, siento inseguridad de ir a casas de cambio físicas y que puedan asaltarme en el camino, además del tiempo que ello conlleva, ¿no? Entonces hay dos cosas que les preocupaban, inseguridad y el tiempo que invertían. ¿Qué alternativas tenían? Trasladarse a las casas de cambio físicas, llamar a algún casero de cambio de moneda quizás, eh, o trabajar transferencias online con su casero. ¿Por qué elegirían, digamos, de cambio en este caso? Porque en pocos clics de forma online pueden obtener el mejor tipo de cambio desde la comodidad y la seguridad de su hogar u oficina, recibiendo el dinero en 15 minutos. Vamos a hacer el diferencial. Aquí en el Ideal Customer, básicamente eran usuarios, y aquí les voy a contar algo rapidito. Usuarios que deben pagar sus cuotas de departamento o auto en dólares y que desean cambiar moneda. ¿Y cada cuánto tiempo cambiaban estas personas? Mensualmente. Ahora, dense cuenta aquí un detalle. Nosotros habíamos definido en este use case que, a ver, retrocedo un poquito más. Todo el mundo, o sea, muchas personas de diferentes segmentos pueden cambiar dólares, ¿no? Pero hay personas que cambian dólares, o sea, si lo abres un poco, abres o desglosas un poco más ese panorama, te das cuenta de que lo cambian para ciertas acciones. Y encontramos, por ejemplo, un use case que usaba el cambio de dólar todos los meses para pagar la cuota de su carro o la cuota de su depa, pero era mensual. Hay otros use case que usan cambio de dólares para otras cosas. Entonces, este que les estoy mostrando aquí es justamente para personas que mes a mes cambian dólares para pagar la cuota de su carro o para pagar la cuota de su depa. ¿Por qué es importante? Y les voy a mostrar adelante por qué era importante. Pero uno de los puntos importantes, y creo que se lleven eso también, es que tú no necesariamente vas a tener un use case, vas a tener varios use cases y vas a tener que elegir cuáles son los use case o el use case más predominante para que cojas la inversión y puedas asignarla de forma eficiente. Entonces, el Te Cambio Personas tiene varios use cases que hemos encontrado, que, digamos, personas que usan cambio de moneda en diferentes momentos o prioridades. Y luego abrimos a Te Cambio Empresas, que es donde también hay empresas que cambian dólares y también hay 3 use cases abiertos para ellos, ¿no? A modo de ejemplo, este era uno de ellos. No tengo tiempo para ir a casas de cambio físicas cuando necesito comprar rápido los productos que debo importar del extranjero. Aquí, como se darán cuenta, las empresas usaban el cambio de dinero para poder pagar en moneda extranjera y que les puedan, digamos, enviar los productos, ¿no? Pero dense cuenta de algo que he visto mucho que las empresas no toman en cuenta. La prioridad de compra. La prioridad de compra del usuario aquí es la inseguridad, digamos, y aquí es no tengo tiempo, quiero mi dinero rapidísimo. Entonces, si tú a una empresa que quiere el dinero rápido, como prioridad de compra, le dices, oye, pero te doy un mejor tipo de cambio, pero el dinero me lo mandas en 1 hora, yo lo necesito en 15 minutos, no te va a comprar porque su prioridad de compra es otra. Entonces, el entender las prioridades de compra de cada uno de los segmentos o use case en este caso es súper importante para que tú puedas crear una estrategia de comunicación personalizada o, digamos, agrupada, ¿no? Y le mandas mensajes, digamos, de adquisición o de retención por comportamientos. Eso fue súper importante. Y si se dan cuenta aquí un detalle adicional en el use case, descubrimos que, por ejemplo, estas empresas cada 15 días necesitaban cambio de dólar. Entonces, si hacemos un análisis de retención, que les voy a mostrar un ejemplo más adelante,
podíamos saber que aquí teníamos que analizarlo cada 15 días y aquí teníamos que analizarlo mensualmente. Si tú no identificas cuál es la frecuencia de la problemática que se presenta, no puedes saber si tu análisis es correcto, porque si la frecuencia es cada 15 días y analizas cada mes, va a ser una retención mal revisada, digamos, mal analizada, y por ende vas a tener datos falsos y tus tácticas no van a funcionar. Entonces, aquí empezamos con el despliegue. El despliegue fue trabajar primero en la etapa de adquisición, y a nivel de awareness básicamente es cómo difundimos el nuevo posicionamiento. Y ahora ya sabemos que somos, te cambio, el mejor tipo de cambio de verdad. ¿Cómo lo difundimos? ¿Cómo lo difundimos de forma eficiente? ¿No? ¿Cómo lo comunicamos y que realmente haga sentido para las personas? Consideración, ¿cómo conectamos con los usuarios para que nos consideren como una opción? No solamente que nos escuchen por todos lados, sino que nos consideren. Y vayan pensando, digamos, cómo lo aplican para sus marcas. Y sign up, o básicamente registro, ¿cómo logramos que el usuario se registre? ¿Y cómo hacemos que los pasos sean sencillos para que se registre? Entonces, básicamente, lo hicimos de la siguiente manera en una primera etapa. Primero, evaluamos aquí los canales. ¿Qué hicimos? Empezamos a analizar, por ejemplo, como ya la marca había lanzado campañas digitales, empezamos a analizar cuáles campañas habían sido las más eficientes, cuáles canales habían sido los más eficientes, ¿no? Cuáles canales tenían un mejor costo por adquisición, un mejor costo por registro, un mejor costo por validación y un mejor costo por transacción. Y luego empezamos a priorizar, por ejemplo, en qué teníamos que invertir, qué canales teníamos que invertir, e incluso qué canales teníamos que probar que no se habían testeado. Porque si tienes solamente 2 canales de adquisición, como que vas muerto, digamos, si es que quieres ampliar la cantidad de audiencias, ¿no? Si te quedas con Facebook solamente o Instagram solamente, tienes, digamos, después de cierto tiempo tienes como un agotamiento de audiencias, y aunque existen los lookalike y los que son más técnicos en marketing me entenderán, igual siempre es importantísimo probar nuevas audiencias, y ya luego les explico por qué. Entonces, sobre el análisis previo de canales, definimos en ese momento en qué teníamos que priorizar la inversión, ¿no? ¿Qué canales priorizamos? Porque un detalle importante, no es que la marca en este caso haya tenido pues los presupuestos gigantescos que tienen las marcas grandes, ¿no? Era un presupuesto bastante bajo, digamos, en comparación, y por el cual tenías que ser bastante creativo y hacer un análisis bastante minucioso para lograr resultados eficientes. Entonces, era importantísimo la parte de priorización de la inversión, en ese caso, o de canales. Luego tenías que definir, pues, sobre esos canales cuáles eran las métricas claves que tenías que analizar, ¿no? Y luego, digamos, tenías que tener un buen plan de adquisición. ¿Cómo vas a optimizar? ¿Vas a usar lookalike? ¿Vas a usar nuevas audiencias? ¿Vas a usar una estrategia puja diaria? ¿Compra mensual? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto, los más técnicos en medios me entenderán. Y obviamente trabajamos en procesos de experimentación, que seguro lo han escuchado muchísimo en temas de Grow, ¿no? Para poder entender, por ejemplo, qué canales funcionaban mejor, qué campañas funcionaban mejor, qué copies, qué call to action funcionaba mejor, los títulos de imágenes, qué formato funcionaba mejor, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso de experimentación nos permite encontrar de forma ideal cuáles son esos canales, mensajes, copies, etcétera, que están funcionando bien. Y quizás al inicio ustedes sientan, y nos ha pasado también con algunos clientes, que es como, oye, el costo está muy alto. Sí, pero es que si lo mantienes como está, quizás tu costo siempre va a ser alto, pero si empiezas a experimentar rápido, pero eso sí es rápido, rápidamente vas a encontrar qué es lo que mejor funciona, y por ende, en consecuencia, en un corto plazo vas a lograr realmente optimizar esos costos, que es la parte importantísima, ¿no? Y luego, por ende, vas a llegar a los resultados. Y luego empezamos ya, después de, digamos, de entender un poco cuál era el flujo que íbamos a trabajar y un poco los experimentos que íbamos a correr, empezamos a plantear ya las campañas. Y aquí encontramos algo interesante. ¿Recuerdan que les conté hace unos instantes que encontramos que uno de los use cases eran personas que, por ejemplo, cambiaban dólares para diferentes momentos? Pues encontramos personas que cambiaban dólares para viajar. Encontramos personas que cambiaban dólares para pagar la cuota de su carro. Encontramos personas o use case de personas que, digamos, querían pagar la cuota de su DEPA. Encontramos use case o segmentos de usuarios que cambiaban dólares para importar del extranjero. Encontramos personas que cobraban en dólares del extranjero y cambiaban a soles para poder usarlo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque de esos análisis de segmentos
que pueden parecer ya chévere con el análisis de segmentos, pero me toma mucho tiempo, sale la estrategia creativa que la marca despliega luego. Entonces, digamos, el equipo creativo empezó a armar la campaña, mi primer asociado, o sea, mi primer era un poco el concepto, mi primer, y luego la asociación hacia los segmentos. Mi primer viaje, porque la gente cambiaba dólares para viajar. Mi primer departamento, porque la gente usaba dólares, cambiaba dólares para pagar su depa. Mi primera importación, porque nuevamente la gente cambiaba dólares para poder importar, y eso sucesivamente. Entonces, lanzamos una campaña, mi primer momento, digamos, y con un cupón, que es el incentivo, que fue el incentivo especial, mi primer te cambio. Y de hecho, este cupón se mantiene, es una campaña Always On, que siempre está perenne, digamos, y que funciona bien para poder seguir adquiriendo clientes. Entonces, yo entiendo que a veces muchas marcas dicen, no, pero ¿para qué voy a hacer el análisis? Yo ya tengo toda la data. No. Cuando empiezas a analizar a los usuarios, encuentras un montón de información. Entonces, yo les sugeriría que arranquen con eso. Antes de emocionarse por implementarlo, hay que arrancar con la parte de análisis bien hecha. Entonces, luego empezamos a trabajar ya un tema más de blogs, por ejemplo, para poder crear, digamos, tener contenido. Y ya les muestro más adelante un par de ejemplos de loops, que es un concepto muy interesante. Y empezamos a usar un poco de PR, porque yo tuve la oportunidad de trabajar con el exdirector de Relaciones Públicas de Inca Kola, y recuerdo que básicamente un día me dijo, mira, el marketing es lo que tú dices que eres, ¿no? Soy el mejor jugador de mis patos, soy el mejor jugador de fútbol, digamos, soy la mejor casa de cambio online, soy, no sé, pues la mejor aplicación de taxis, etcétera. Pero tú lo dices. Cuando tú lo dices y no te has ganado esa credibilidad en el mercado, y esto funciona mucho para startups y nuevos negocios, la gente te crea medias, ¿no? Pero cuando lo dice un ente, digamos, de respaldo, suelen creerlo un poco más. Es por eso que las estrategias de influencers funcionan bien en algunos casos, hay que ser estratégico, y el PR funciona también bastante bien. Entonces, el PR es lo que otros dicen de ti, los que otros de confianza, digamos, lo que dice Forbes Perú, lo que dice Gestión, lo que dice quizás El Comercio, La República u otros diarios que son conocidos y tienen cierto respaldo. Dicen tal casa de cambio online o tal empresa acaba de lanzar o acaba de lanzarse la plataforma de tal de bienestar, de tal empresa, etc. Entonces, no solamente les sugiero que se apalanquen de la publicidad en medios, sino que también jueguen con o testeen para generar awareness, recuerden, la parte de PR que sí es importante para generar esa conciencia de marca. Entonces, y aquí una vez que, digamos, estábamos lanzando todo esto, tuvimos que hacer también un cambio de perspectiva, y esto seguro lo han visto mucho las personas que ya han llevado algunos cursos de Grow quizás, el framework AARRR, que es un framework que básicamente se usaba hasta hace poco, pero Reforce cambia un poco esa perspectiva. ¿Por qué? Porque teóricamente tú cuando tienes un embudo, ¿qué sucede? El embudo te pide siempre que agregues elementos en la parte superior, ¿no? Agregas muchos elementos en la parte superior, entonces al final obviamente obtienes un poquito, y ese poquito pues se va para un lado, se va para otro, obtienes. Pero para poder lograr más, digamos, al final necesitas poner más tácticas, agregar más canales, agregar más plata y siempre más y más y más. Y Reforce cambia este concepto hacia el loop, en donde básicamente, solamente para repasar esta parte, hay un nuevo usuario que entra, digamos, en tu proceso, un nuevo usuario, un nuevo lead, etc. Ese usuario completa una serie de pasos o acciones, y luego que completa esas acciones se genera una salida, y esa salida es reinvertida. Entonces, si se dan cuenta, básicamente no es como en la parte superior, que ya superior, digamos, sale en la parte inferior y no se reinvierte. En el concepto de loops sí se reinvierte, y esa reinversión te permite generar usuarios nuevos sin que tengas que reinvertir un montón de plata en ads y ads y ads, que dicho sea de paso, cada vez encarecen más los costos. Entonces, el poder trabajar un modelo de loops es súper importante para que puedas tener un negocio sostenible en donde no tengas que depender 100% de los ads. Y aquí tengo un par de ejemplos, a modo de ejemplo nada más. Obviamente tenemos más loops con la marca, pero eso es solamente para que se lleven este ejemplo. Tenemos un tipo de loop llamado Company Generate Content, que básicamente la empresa crea el contenido.
donde el paso 1 es un seguidor que se obtuvo, por ejemplo, digamos. Eh, Esto es a raíz de que, básicamente, primero, o uno de los pasos es crear contenido, o sea, la marca crea mucho contenido, ese contenido se comparte y el usuario, si es bueno, obviamente, el usuario lo va a compartir, ¿no? Lo va a compartir, lo va a replicar en sus stories, quizás lo va a compartir en Facebook o en LinkedIn, etcétera, etcétera. Y una vez que el usuario lo comparte, esto permite atraer nuevas visitas, porque obviamente se amplifica la distribución. Y esas nuevas visitas permiten atraer nuevos leads o nuevos seguidores, que a su vez la marca vuelve a crear contenido, se distribuye, el usuario lo vuelve a compartir otra vez y eso se amplifica y genera nuevos usuarios. Entonces, si se dan cuenta, es un loop que permite obtener siempre nuevos usuarios a través de la creación del contenido de la marca. Otro tipo de loop, entre otros más que hay, es el Paid Marketing Loop, donde básicamente el proceso es el siguiente. Se obtienen nuevos usuarios de haber visto los anuncios. Este porcentaje de usuarios, digamos, realizan transacciones con la marca, por ejemplo. Aquí transaccionan, cambian dólares, básicamente. Los ingresos que se generan producto de ese cambio de dólares se reinvierten en más ads, en más audiencias, en más búsqueda de nuevas audiencias, digamos, y en testeo de nuevos canales. Eso nos genera, digamos, que un porcentaje de personas que vieron los ads en diferentes canales o las nuevas audiencias se conviertan en usuarios que, digamos, entren a la marca y luego generen transacciones, como muestro aquí también, y luego otra vez eso se reinvierte y nuevamente se amplifica la distribución, digamos. Entonces, básicamente, este es otro tipo de loop que es seguro bastante conocido por ustedes. Se los quería dejar a modo de ejemplo. Obviamente, la intención es que ustedes puedan hacer un análisis más profundo, que investiguen un poco más sobre la creación de loops, que hay distintos tipos, loops virales y otros más, para que ustedes puedan construir sus loops y entonces no tengan que depender 100% de los anuncios que necesitan para invertir, que dicho sea de paso, como les mencioné, se encarecen todo el tiempo. Entonces, otro punto que trabajamos fue el marketing de contenidos con diferentes formatos. Y esta parte fue muy importante también porque obviamente cuando estás generando un proceso o quieres que la gente se registre en tu marca, en este caso de Te Cambio, necesitas primero generar confianza, ¿no? Conectar con la marca. Hay una investigación de Harvard que muestra que para que una marca pueda tener una recordación apropiada, necesita tener ciertos 7 puntos de contacto. Entonces, para poder tener esos 7 puntos de contacto y generar un engagement en redes sociales, hay que compartir contenido que sea de valor. Empezamos a probar en diferentes formatos y en ese momento los Reels empezaron a cobrar cierta relevancia, la marca empezó a compartir ciertos tips en Reel, otro tipo de contenido carrusel, que significaban ciertas acciones o algunas comunicaciones explicativas. Y esto nos permitió también encontrar qué funcionaba mejor, bajo la perspectiva que les comenté al inicio. Entonces, el probar esta parte de formatos es muy importante al inicio para poder encontrar qué engancha mejor a la comunidad, qué tipo de contenido e incluso cuáles se te hacen virales. Tenemos una marca con la que trabajamos bastante conocida, donde empezamos a manejar una comunicación también a través de contenidos virales, jalando los audios de tendencia y conseguimos alcances orgánicos muy importantes sin ninguna inversión. Y algo interesante que me gustaría contarles aquí es un reto que se presentó, entre miles de retos que se presentaron, pero después del despliegue, digamos, preliminar de campañas y contenidos, empezamos a analizar más las métricas, obviamente, y encontramos que, si bien miles de personas ingresaban a la página porque estaban interesados, obviamente, habían conectado con la marca, con las publicidades que estábamos haciendo, con las campañas que estábamos haciendo, la cantidad de registros era bajo respecto al esperado. Entonces, imagínate que tú dices que tienes el mejor tipo de cambio, la gente entra a tu página a cambiar dólares y tú dices, ¿por qué no se están creando o por qué no están registrándose y transaccionando la cantidad que espero? ¿Qué está pasando? Y aquí pasaba algo interesante, que tiene que ver con el framework Elmer, que no sé si lo han visto alguna vez, pero se los traigo para poder compartirlo también, que nosotros usamos. Me parece que hay una pregunta o un comentario. Jesús, no te preocupes, Sí, vemos la parte de las preguntas al finalizar. No te ya, preocupes, bueno, vamos a una ronda de preguntas al como, final. genial, como veía aquí una notificación, pero bueno, entonces también me gustaría que se lleven este framework, el Elmer Framework, porque es muy importante para entender cómo los usuarios toman decisiones y cómo impactó también en nuestra estrategia
de optimizar lo que ya estábamos haciendo. El framework Elmer básicamente tiene 4 pasos, como verán acá. La emoción, que eso básicamente se genera a través de ciertas campañas, puede ser, entre otras opciones. Tú emocionas a la gente. Luego, y pregúntense ustedes quizás, ¿en qué momento me he emocionado por comprarme las nuevas zapatillas que salió de colección, la nueva ropa, el nuevo iPhone, etcétera? Entonces, hay una emoción detrás que es el trigger que desencadena que tú quieras comprar o adquirir algo. Pero luego tu cerebro empieza a pensar en modo lógico, ¿no? Y analicen aquí cuántas veces lo han hecho. Y en modo lógico se pone tipo, ya, pero mejor no lo compro porque mejor pago mis deudas, ¿no? No, mejor ahorro, mejor tal cosa. Mejor me emocioné quizás con una plataforma y luego cuando me voy a la página digo, pucha, pero no me da confianza. Hay mucha publicidad, pero no sé, no me da confianza. Y la lógica puede o reforzar tu emoción, básicamente la lógica justifica tu emoción, eh, o puede pararla de golpe, ¿no? Entonces, para poder optimizar, digamos, o que la lógica no sea un bloqueador, pasas, digamos, a un proceso de motivación que refuerza esa decisión o esa emoción. Y de hecho, si ustedes estudian más en profundidad este framework, finalmente las decisiones son tomadas en base a emoción, que la lógica obviamente es como que el que para o el que influye en ello, pero la emoción es la que básicamente empuja a ello. Y luego al final tienes un reward, una recompensa que le das a la persona para que la persona diga, genial, tomé una buena decisión, o incluso me pasaba a mí que cuando compré algún producto, por ahí después de comprarlo con toda la emoción que tenía y la lógica detrás que sustentó esa emoción, me puse a pensar, pucha, y si mejor me hubiera comprado otro, mejor no lo hubiera comprado, mejor lo devuelvo, mejor lo cambio. Entonces, el reward es importante para reforzar esa parte de lo que compraste. Es eficiente porque lo que buscas tú como marca es poder generar una segunda adquisición, una segunda compra, y una tercera, una cuarta para generar esa retención, si no, no puedes vivir solamente de compras únicas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque fue muy importante para nosotros entender que el usuario, a través de las campañas que estábamos haciendo, entraba emocionado a cambiar en este cambio, pero lógicamente estaba siendo bloqueado. ¿Por qué? Porque la página antes, quiero mostrarles bueno, esto era un poco ciertas campañas que lanzábamos a nivel de emoción, ¿no? Estos son ejemplos actualizados, pero en su momento lanzábamos otros elementos que generaban emoción y la gente decía, genial, me van a dar un cupón especial, voy a participar de un sorteo, etcétera. Y entraba a la página y la veía más o menos así, en ese momento. Entonces, a un simple vistazo no les generaba mucha confianza. ¿Cómo descubrimos esto? Empezamos a analizar a los usuarios, empezamos a conversar incluso con ellos y dejar algunas encuestas con algunos software como Hotjar. Y empezamos a entender que no cambiaban porque no confiaban en la plataforma, no confiaban en la marca, a pesar de las publicidades que se estaban dando. Y es así como uno de los elementos claves para generar confianza, al menos en esta industria, es ser respaldado por la SBS, ¿no? Y obviamente tener cierta cantidad de transacciones ya hechas, porque eso da confianza de que eres una plataforma que no va a estafar gente, digamos. Entonces, pero ustedes se dirán, oye, pero yo veo que aquí están inscritos en la SBS, sí, pero no era muy notorio. Vimos a través de análisis de mapas de calor, incluso de grabaciones a través de Hotjar, que la gente no necesariamente se quedaba ahí y avanzaba a otros lugares y se iba. Entonces, ¿qué hicimos? Algo bien sencillo. Simplemente cambiamos y agregamos aquí, ya les muestro más adelante, el logo, digamos, la credencial de la SBS, que hizo que los usuarios entiendan de que era una marca respaldada. Y pusimos más información, obviamente, en el resto de los lados. Entonces, ahí es donde la lógica que les mostré hace un momento en Framework Elmer refuerza el hecho de que sí es de confianza. Y luego viene el proceso de motivación y reward y la gente cambia a dólares, ¿no? Y se siente feliz. Eso fue lo que sucedió. Cambiamos la página en este primer proceso y logramos que los usuarios cambien más. Y lanzamos, digamos, múltiples campañas con esos aprendizajes que tuvimos, ¿no? Campañas de estamos de fiesta para generar esta emoción, campañas de 1.000 millones, usa el cupón 1.000 millones, campañas cyber. Pero ¿a qué voy con todos estos? A que básicamente nosotros testeamos con diferentes tipos de campañas para poder encontrar qué tipo de campañas o motivadores eran importantes o relevantes para que el usuario diga, oye, voy a cambiar con ustedes, con Te Cambio.
Y también trabajamos con una estrategia de influencers macro para poder difundir este mensaje. ¿Recuerdan que les mostré hace un inicio cuál era el posicionamiento de la marca? El posicionamiento era el mejor tipo de cambio de verdad, ya, pero ¿cómo lo difundes? Y ahí es donde trabajamos con la encerrona y a nivel de reiterativo, porque no sé si ustedes han entrado o han escuchado la encerrona, ellos siempre dicen, te cambio, el mejor tipo de cambio de verdad. En la repetición, y les cuento un detalle importante, hicimos un análisis después de un año para poder entender si este seteo de posicionamiento había quedado en la mente de los consumidores a través de unas encuestas. Y descubrimos que la mayoría de usuarios recordaban a Tecambio como el mejor tipo de cambio. Y es más, hasta le preguntamos cuál sería el nuevo eslogan. Y siempre mencionaba como el mejor tipo de cambio. Entonces, si había validado el hecho de que la gente recordaba la marca con un tipo de cambio especial, mejor que la competencia. Entonces, esa parte importante de poder comunicarlo era muy, muy relevante para la marca, ¿no? Trabajamos también campañas con influencers en vivo. De hecho, una campaña de influencers, y les cuento esto más allá de los resultados, porque aquí en una hora conseguimos 481 registros en una hora, es que no tengan miedo a poder testear diferentes canales. Que quizás al inicio puede sonar un poquito caro, pero el testearlo es importante para poder saber qué genera impacto en ese awareness de marca que quieres generar y obviamente relacionado siempre a los resultados. Trabajamos campañas con microinfluencers que tuvieron un gran alcance y que nos costaron cero por una negociación que trabajamos con ellos. Y trabajamos una estrategia de nutrición de leads, que de hecho esta parte es importantísimo. Para los usuarios que se habían registrado, pero que no se habían validado o que no habían transaccionado, por ejemplo, empezamos a invitarlos, por ejemplo, a webinars o a reforzar cierta comunicación que los invite a conectar con la marca un poco más porque no estaban listos para transaccionar. Y que luego permitiera, digamos, que a través de mailing se registren, se validen y transaccionen, etc. No entro un poco más en detalle en esto porque entiendo que mucho del público que está aquí es marketeros y que me van a entender muy bien esta parte. Y obviamente hicimos testeos en diferentes canales de branding. Trabajamos en la campaña CyberWow, F-Play de la Federación, Cineplanet, para poder luego al final, digamos, y quizás nos han hecho esta pregunta antes y las comento por si acaso, ¿cómo testeas que una campaña de awareness o de branding pueda o realmente haya tenido un impacto importante? Nosotros lo estábamos probando de la siguiente manera. Simplemente cada vez que una persona se transaccionaba por primera vez, le preguntábamos, ¿dónde fue el primer lugar donde nos viste? El primer medio donde nos viste. Algunos te van a decir redes sociales, otros te van a decir, te vi en Cineplanet, te vi en La Encerrona, te vi en FPF Play. Y de alguna forma ya, si bien no todos contestan obviamente, puedes tener una muestra que te permita calcular un poco con cierta certeza cuáles son los canales de branding que te están generando mejores resultados, ¿no? Y en los que tienes que seguir invirtiendo. Entonces, ¿qué logramos con estos elementos de adquisición? Básicamente logramos aumentar la cantidad de búsquedas. Recuerdan que les mencioné hace un instante que hicimos un ejercicio, entramos y pusimos en Google Keyword Planner de cambio y aparecía cierta cantidad de búsquedas de la marca bastante pequeñas. Logramos aumentarlas en 311%. Entonces, ¿esto qué significa? Que mucha más gente estaba entrando y buscando te cambio. Entonces, las campañas estratégicas de branding o de awareness estaban funcionando muy bien. Y además, no solamente logramos aumentar en cantidad de búsquedas de la marca, sino que logramos aumentar en 390% el número de nuevos usuarios, que era uno de los elementos importantísimos. Y luego pasamos a la etapa de activación. Y dentro de la etapa de activación tiene mucho que ver tiene bastante que ver con la parte de software en sí. Y aquí no quiero explayarme mucho, porque quizás ya me estoy yendo de tiempo, pero esta fue la primera versión de la página que recuerdan, les mostré hace un instante. Luego cambiamos esta versión 2, en donde ya mostrábamos, por ejemplo, aquí la cantidad de transacciones que se habían realizado y mostrábamos aquí que estábamos inscritos en la Superintendencia de Banca y Seguros y aquí en la parte superior mostrábamos el cupón. Algo que nos dimos cuenta después del proceso de análisis, obviamente, de versión a versión, es que este cupón no era muy notorio para muchas personas. Simplemente veían esto, se registraban y lo dejaban pasar. Aunque quizás para muchos de ustedes digan, oye, pero yo sí lo veo. Había mucha gente que no lo veía. ¿Qué hicimos? Cambiamos el UX de la página básicamente y empezamos a usar banners un poco más llamativos para que realmente se entienda que pueden usar cierto cupón y que había una promoción o un motivador o un trigger
que desencadenaría que el usuario se registre y transaccione. Y cambiamos algunos elementos también de la calculadora especial. Agregando también, no solamente, recuerdan que les hablé un poco de la parte de reward dentro del proceso de motivación. La parte de reward o recompensa es que voy a obtener si logro transaccionar con ustedes. Es por eso que, por ejemplo, aquí se agregó, estás ahorrando aproximadamente tanto dinero, para que también, lógicamente, el usuario, dentro de la parte lógica y reward, pueda entender que hay un beneficio que obtiene. Y de hecho también cambiamos la parte, como ven aquí, del registro. En esta parte tenía bastantes oportunidades de mejora y esto era un distractor y lo cambiamos a una versión más sencilla, más limpia y de hecho sigue mejorando esa parte. Y una parte importantísima que obviamente la marca no me deja mostrar los datos y yo tampoco quiero mostrarlos porque son confidenciales, pero sí me gustaría que de aquí se lleven, por ejemplo, que nosotros tuvimos que implementar un proceso que básicamente funcionó de la siguiente manera. Estos datos sí son de 2021, pero ahí están, digamos, para libre disposición. Hicimos un tagueo, digamos, o un análisis, una implementación de Analytics, perdón, que nos permitía saber cuántas personas estaban avanzando de paso a paso, cuántas personas habían iniciado sesiones, cuántas personas avanzaban al paso 2 de registro, cuántas personas avanzaban al inicio de validación, cuántas personas avanzaban a agregar su documento y así, cuántas personas avanzaban de paso a paso. Y de esa forma podríamos encontrar dónde la gente se estaba quedando más. El poder encontrar dónde la gente se está quedando más a nivel de plataforma es súper importante, porque una de las cosas que hemos visto en muchas marcas es que cuando algo no está funcionando bien en plataforma, ¿qué hacen? Ya agreguemos más ads, agreguemos a tal influencer, lancemos una super campaña creativa diferente, cuando no es lo primero que se debería hacer en nuestra experiencia. Lo primero que se debería hacer es, cuando se trata de plataforma, es poder encontrar en el paso a paso de la plataforma dónde se te está cayendo la mayor cantidad de personas. Y una de las cosas que encontramos, de hecho, en este análisis, es que mucha gente no avanzaba de un paso a otro en el proceso de validación porque era muy complicado, porque no se entendía en algunos casos, porque el botón no estaba tan claro. Cuando simplemente mejoramos esa parte de hacer el botón más claro, poner un video tutorial más chiquito, agrandar las palabras, reforzar un poco la comunicación en esa parte de la landing, la tasa de conversión aumentó. Entonces no teníamos que agregar, digamos, cuando he visto que otras marcas hacen una super campaña de influencers o una super campaña de medios o duplicar el presupuesto de ads, cuando simplemente tienes que mejorar tu plataforma en el proceso para que puedas optimizar. Y obviamente, pues también teníamos un análisis realmente el dashboard que tenemos es mucho más grande, pero básicamente donde podíamos analizar, digamos, cuál medio era el que generaba no solamente más visitas, sino más registros, más validaciones, más transacciones, que era la parte importante, ¿no? Y obviamente también hacíamos un cruce entre registros exitosos y la tasa de conversión, etc. ¿Y qué logramos aquí? Básicamente aumentamos la tasa de conversión en 20 puntos y aumentamos las transacciones en 146%, que era una métrica súper importante. Pero recuerdan que habían, según el North Star Metric y las Input Metrics, cierta relevancia. La más importante era la cantidad de transacciones o la cantidad de dinero que se transaccionaba al mes. ¿Qué sucedió? La marca pasó de 100 a 300 millones de dólares en el monto de dinero transaccionado. Entonces, no es solamente, digamos, definir una métrica y ya hago muchas cosas para ver si la muevo, es definir tus palancas de crecimiento que al empujarlas te permitan aumentar el crecimiento. Y obviamente, pues aumentamos el tráfico directo, las búsquedas de marca, el SEO también, la tasa de conversión, número de usuarios, el cambio de moneda, etc. Y luego, como bonus, finalmente, para no alargar mucho, porque la verdad es que tendría mucha información para compartirles, trabajamos en la parte de retención. Y la parte de retención, quiero que se lleven esta parte porque sí es importante. Recuerdan que les mostré aquí que en la parte de frecuencia había, digamos, que entender cada cuánto tiempo se presentaba el problema, ¿no? En el usuario. Esto te sirve para luego tener un análisis de retención. Y si tu retención, por ejemplo, está en OK, estás bien, ¿no? Si está en good, estás mejor. Y si está en great, digamos, está súper bien. ¿En qué momentos pasa este color verde? En redes sociales. Suele pasar bastante en redes sociales que la gente entra a TikTok una vez, no usa mucho, entra a la segunda y en general el hábito, la tercera y empieza a engancharse y empieza a quedarse todos los días. Entonces, ¿qué deberían buscar para su marca? Por lo menos estas dos que estoy marcando aquí.
Si ven que la retención está cayendo, hay un indicio muy malo. Pero antes de mostrarles un ejemplo, no puedo mostrar los datos reales, pero sí les voy a mostrar un ejemplo, solamente para alinearnos nada más, porque quizás no todos han escuchado que son análisis de cohortes, es el siguiente, lo voy a explicar de forma bastante breve. Supongamos que 8 usuarios se registran en una plataforma o compran en una web, digamos, se registran básicamente. De esos 8 usuarios, luego analizas, después del primer mes, cuántos generaron una compra. Supongamos que en la primera compraron 8, en la segunda compraron 6 o usaron, dependiendo del negocio. En el mes 2 lo siguen usando 5, ya no 6. Y avanza así, y al mes 12 lo siguen usando 4. Básicamente, este análisis de cohortes, del que pueden investigar un poco más, es un análisis, o sea, lo que te permite es darte un análisis de retención para que puedas saber que también estás o no. Y aquí tengo un ejemplo. No son datos reales, son datos de ejemplo de la marca, son datos de ejemplos, pero basado un poco en la marca que les estoy contando. Y aquí quiero que se lleven algo importante. Miren, el punto 0 básicamente muestra las primeras transacciones que se pudieron haber hecho. Nuevamente, estos son datos de ejemplo. Hacia el siguiente mes, 37% de personas que en la primera vez transaccionaron, lo volvieron a hacer. Hacia el siguiente mes, solamente 31. Hacia el siguiente mes, 31 también. Hacia el siguiente mes, 27. Y así avanzando. Y básicamente es como que un poco estable, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque si esto se ve en picada, como les mencioné, estás súper mal. Pero si está como que estable, ya sabes que tienes que mejorar. Ahora, déjenme darles aquí un dato importante que descubrimos al hacer el análisis de cohort. No les puedo decir exactamente en cuál momento, pero sí les puedo decir que descubrimos que a partir de cierto número de transacciones, si logramos hacer que un usuario transaccione X veces, mejor, el usuario se retenía más tiempo. Si lográbamos hacer que, por ejemplo, por poner simplemente un ejemplo, si lográbamos hacer que el usuario transaccione 5 veces, la sexta se quedaba y séptima y se quedaba para siempre, digamos. Entonces, el poder hacer un análisis de cohortes te permite hacerlo una gráfica de retención y poder entender qué tienes que ajustar, ¿no? En qué momentos tienes que enfocarte más para generar ese hábito en el usuario y que te compre más y más y más veces. Entre otros elementos que se pueden analizar para no hacerlo muy complejo. Eso hicimos con la marca y obviamente también creamos y seguimos creando más loops de retención. Y les voy a compartir uno solamente a modo de ejemplo. El usuario realiza su primera transacción o su primera operación de cambio de moneda. Luego, el usuario la marca envía un email con un cupón especial para, después que el usuario transaccionó, ¿no? Envía un cupón especial a través de mailing. Aquí el usuario recibía este cupón y generaba, digamos, el cambio de moneda. Y luego el usuario obtenía un cambio especial, digamos, que era básicamente el reward. Eso generaba que el usuario vuelva a la marca. Se le enviaba otro cupón, el usuario transaccionaba, recibía su recompensa del mejor tipo de cambio, se le enviaba otra vez y así sucesivamente. Entonces, básicamente aquí estábamos generando una retención a través de enviar ciertos cupones o incentivos para que el usuario transaccione la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, etc. Entonces, obviamente hay varios loops de retención, hay loops manufacturados, loops ambientales y otros tipos. Pero lo que quiero que se lleven aquí es cómo ustedes construyen también un loop de retención que permita que el usuario regrese y regrese y regrese y regrese. Eso quería comentarles hasta este momento. Aquí tengo un par de casos de éxito más, pero simplemente son a modo de muestra. Y hacia este punto, me hubiera gustado contarles más información, pero el tiempo se nos quedaba corto. Pero sí me gustaría que se lleven todas estas buenas prácticas que nosotros usamos a nivel de Grow, entre otras más que seguro podría contarles luego, para que las implementen en sus marcas, ¿no? Entonces, creo que aquí pasamos a la parte de preguntas. Y recuerden que sí, antes de pasar a la parte de preguntas, requieren una de sus marcas algún análisis, conversación de 30 minutos quizás o una hora un poco más para poder entender o generar un diagnóstico especial sobre el estado de Grow o el estado de sus marcas y qué tanto pueden crecer.
entran a la página revenue.p para poder agendar una cita totalmente gratis, obviamente. Y eso, así que pasamos por favor a la parte de preguntas que puedan tener. Sí, ahora pasamos a la parte de preguntas. Al lado derecho inferior en el chat dejamos el enlace de Slido. Ahí dentro del equipo, Saori, ¿nos podrías ayudar compartiendo la pantalla para que se puedan ver las preguntas? Perfecto, ahí estamos viéndolas en línea. Jesús, ¿nos dice si las puedes ver? Sí se ve. Sí. ¿Hay un promedio de seguidores que deberían tener los influencers para realizar propuestas? Es una buena pregunta. De hecho, va a depender, te voy a contar un par de casos que trabajamos, va a depender de las audiencias, de la cantidad de audiencia que tenga. O sea, una de las cosas que hemos visto es que hay ciertos influencers que quizás tienen menos seguidores, pero que su audiencia está bien enganchada. Yo preguntaría más, ¿hay un promedio o una tasa, digamos, de retención que deba considerar en los influencers para poder, una tasa de engagement, perdón, para poder considerarlo? Porque hay influencers que tienen muy buen alcance, pero que su engagement es muy bajo, entonces lo que van a comunicar realmente no va a tener mucho impacto, quizás no va a ser relevante. Midan a los influencers por macro, micro, nano influencers y demás, pero enfóquense más en el engagement que este influencer está teniendo con las audiencias. ¿Cómo ven el engagement? Entren a ver las publicaciones, por ejemplo. Entren a ver las publicaciones y analicen quizás cuál es el engagement que cada uno de ellos tiene. Ahí Leonardo estaba preguntando, buenas, Leonardo, qué bueno que te gustó. ¿Qué tipo de herramientas auxiliares free de pago se ha usado en el proceso? Hemos usado Hotjar, hemos usado Funnelytics, hemos usado Data Studio, hemos usado herramientas de Google en sí. Entre otras más, hemos usado también SEMrush, y AdRoll también, y otras más. Hazel, quizás podríamos anotar un poco qué tipo de herramientas se usan en el proceso de Grow, cuáles son de free, cuáles son de paga, quizás para compartirle también a Leonardo y a la gente que pueda interesar. Buena pregunta, Buenísimo. Leonardo. Ya no puedo ver la pantalla por si Creo que acaso. ha habido un error técnico ahí. A ver un ratito, pero igual tengo acá las preguntas. ¿Quiénes son sus principales competidores? ¿Ellos no han crecido igual? Sí, o sea, se refieren a la pregunta de si la competencia también De creció. la competencia, sí, respecto a FinTech, ¿no? A Te-Cambio. Por un tema de No Cherry, no voy a mencionar cuáles marcas, pero seguro son son marcas que ustedes conocen. Sí, también han crecido. Hay marcas que han crecido bastante bien. Y aquí es un detalle importantísimo poder entender también. Me parece una buena pregunta porque nosotros somos una agencia de Grow, ¿no? Pero como agencia de Grow, estamos también limitados al presupuesto de la marca, del cliente, y a sobre ese presupuesto el alcance que él quiera definir para las tantas acciones que se pueden implementar. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos proponer, mira, hagamos todo un proceso de Grow completo, quizás el cliente puede decir, pucha, pero no tengo para todo, ¿no? Entonces, quizás ahí hay que fasearlo. Arranquemos con adquisición, avancemos con activación y luego retención. Quizás estás peor en retención, entonces arrancamos por retención porque quizás tu adquisición está bien, etcétera, etcétera. Pero las marcas que sí hay de casas de cambio online que han tenido equipos Grow internos han generado seguro un crecimiento bastante interesante también, ¿no? Entonces, digamos, es importante poder entender, digamos, si trabajas con una agencia o implementas tu propio equipo de Grow interno. El reto de implementarlo internamente es que necesitas conocer cómo implementarlo, tener los perfiles correctos, etcétera, etcétera. Con una agencia, digamos, tiene el know-how y lo puede hacer más rápido. Pero tiene sus ventajas y desventajas. Me parece una muy buena pregunta. Otra pregunta aquí es, de los más de 400 registros en Noche de Patas, ¿todos cambiaron dólares o solo se registraron? Es una gran pregunta, es una muy buena pregunta. Al inicio lo que buscábamos ahí era poder, más que, digamos, lograr que la gente transaccione, era poder analizar los perfiles de usuarios que estaban registrándose para luego poder entender o definir un porcentaje de transacción y con ese porcentaje de transacción definir hacia un futuro el retorno sobre la inversión en ese tipo de eventos, por ejemplo, ¿no?
Entonces, el objetivo principal no era, digamos, hacer que todos transaccionen, porque obviamente no todos eran público, era más poder entender nuevamente cuántos se registraban, de esos cuánto transaccionaban, cuánto era el porcentaje de transacción, por ende la calidad de leads o la cantidad de transacciones en porcentual. Y luego sobre esa base poder dimensionar qué tantas inversiones se pueden hacer o si el retorno de invertir en este tipo de eventos era bueno o no era bueno, pensando en los resultados. Entonces, más que todo fue, y un detalle importante es que seguro de estos 481 personas que se registraron, no todos estaban listos para transaccionar, pero sí entraron en un proceso de lead nurturing también, en el cual empiezas a compartirles contenido, algunos se te van a caer, otros no, otros van a recordar tu marca, y esa parte es muy interesante porque el hecho de que recuerden tu marca con lead nurturing significa que quizás ellos nunca cambien dólares, pero cuando alguien de sus conocidos le pregunten, oye, ¿conoces una casa de cambio online que sea de confianza? Ah, sí, te cambio. Ya está. Ya lograste impactar, ya lograste que la exposición sea bastante amplia, generando lead nurturing, a pesar de que no todos quizás transaccionen en ese momento. Hay varias preguntas más. Vamos a escoger otra más de aquí. ¿Existe alguna variable determinante para replicar los resultados del caso de éxito expuesto? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Existe alguna variable determinante para replicar los resultados del caso de éxito expuesto? Sí, yo te diría que la variable más importante que tienes que considerar es el análisis previo, el use case. Arranquen con su use case, que de hecho eso va a definir el use case y luego el análisis de usuario. Si no arrancas bien con eso, no vas a poder implementar nada de lo que yo conté. Y de hecho, algo interesante es que todo lo que conté lo puedes replicar, pero adaptado a tu industria. Por ejemplo, en nuestro caso funcionó que la gente, un motivador importante eran los cupones para las personas. Pero quizás para tu industria no necesariamente es así. Quizás no es un cupón específicamente, quizás es otro motivador, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, si te das cuenta. Eh, y quizás, por ejemplo, en nuestro caso, funcionó muy bien y generó cierta viralidad también los contenidos en formato reel, pero para tu industria, quizás si es B2B, se puede trabajar en LinkedIn, ¿no? Como un canal adicional. Pero o sea, lo que conté sí es replicable totalmente, pero creo que es importantísimo arrancar con el análisis de use case y el análisis más profundo de los usuarios, para que luego puedas decidir tú mismo qué tienes que aplicar de todo lo que mostré. Excelente. Otra pregunta más por aquí. Los casos de uso, ¿cómo se realizan? ¿Qué áreas de las empresas están involucradas o es solo hacia los clientes? Me parece una buena pregunta. El use case idealmente debe completarse entre aquellas personas que están involucradas en el usuario en sí. Por ejemplo, jefe de marketing, analista de marketing, asistente de marketing también. El usuario final que interactúa, el usuario de operaciones o el community manager o el equipo de ventas que conversa con el usuario todo el tiempo y donde sabe, digamos, cuáles son las objeciones del usuario para comprar o no comprar, o qué pregunta, qué no pregunta, cuáles son sus barreras hacia adelante. Entonces, creo que estas personas o estos perfiles, o quienes están involucradas en el entendimiento del usuario o en el lanzamiento de estrategias, es muy importante que participen en la creación del use case para que sea más completo, más sólido. El use case que yo les mostré es, digamos, es general. Realmente el use case que tenemos es más abierto, hay más detalle en cada uno de los puntos. Y esa parte es importantísima para poder generar, digamos, un buen despliegue de Grow luego. Otra pregunta aquí. ¿Y cómo se podría aplicar esta estrategia, pero a B2B? Me regreso otra vez a la parte que mencioné hace un instante. Es analizar primero al usuario. Vamos a hacer un ejemplo, voy a improvisar en el ejemplo. Supongamos que tienes un usuario, o sea, antes haces un use case y te das cuenta que hay personas en B2B que no están mucho en Instagram, no deciden comprar en Instagram están más por ocio, no están tampoco en TikTok, están más en LinkedIn y quizás asisten más a eventos en LinkedIn, quizás revisan más mailing o quizás interactúan más por WhatsApp. Pero a lo que voy es, el hacer un análisis de use case te va a permitir saber cuáles son los canales en los que tienes que invertir. Quizás te das cuenta lo siguiente, que es algo que también hemos visto en estrategias B2B de Grow, que los B2B están de forma profesional o de manera principal en LinkedIn. Entonces, trabajar una estrategia de adquisición en LinkedIn
a través de contenido, a través de email, por ejemplo, con campañas publicitarias, o a través de eventos, webinars, o a través de publicidad en LinkedIn, es bastante bueno, pero el retargeting puedes hacerlo a través de Facebook, donde la gente de ese perfil suele pasar tiempo de ocio, ¿no? Entonces, trabajar una estrategia de adquisición con campañas y luego con retargeting en los lugares donde la gente va a hacer ocio son bastante interesantes para poder reforzar esa comunicación que quieres y luego generar la adquisición de leads. Ahora, un tema importante en LinkedIn es que si bien puedes trabajar email, por ejemplo, es importante tener un proceso comercial un poco más específico allí para que a través de Sales Navigator puedas mandar mensajes más especializados, hacer una prospección más específica. Pero nuevamente, regreso un poco a la parte de poder analizar al usuario y poder entender qué canales usan más los usuarios, qué tipo de pains tienen, qué tipo de comunicación necesitan, etcétera, etcétera. Perfecto. Manuel Arias nos cuenta, ¿cuál diría que es el mayor error que cometen los profesionales del marketing cuando se trata de crecer? Lo que nuevamente conté hace rato, tratan de implementar una estrategia de growth sin haber hecho un análisis de use case o haber desglosado los segmentos o los subsegmentos o los sub-use case que necesitas. Entonces, se mandan con toda una estrategia de medios incluso, sin haber encontrado ese mensaje que conecta con el usuario y que le permite realmente ver tu publicidad, porque tú puedes lanzar tu publicidad, pero si no encontraste ese pain que tiene y por qué te elige, el mensaje que lanzas no va a conectar, entonces el usuario simplemente va a pasar. La parte creativa o temas creativos de los anuncios es muy importante para jalar la atención del usuario porque el usuario está expuesto a miles de anuncios todo el tiempo, ¿no? Entonces, mientras más creativo seas allí, va a ser más importante, pero para poder lograrlo, necesitas retroceder y hacer un buen análisis de use case para que no fracase. Y quizás un segundo punto es pensar que el growth solamente es adquisición. El growth no solamente es adquisición, como lo acabo de mostrar, el growth es adquisición, esa activación que tiene que ver con la plataforma y el proceso y el UX que este implica, y también tiene que ver con la parte de retención, sobre todo retención. No puedes tener un negocio, digamos, o un negocio exitoso que solamente, donde el usuario solamente te compre una vez. Estás destinado a perder un montón de dinero, porque realmente el éxito, digamos, viene mucho de la retención. Y un ejemplo bien sencillo es Uber o Rappi o estas plataformas que te dan tu primer viaje gratis o un buen descuento. O, por ejemplo, Rappi que te da un buen descuento en el primero, te da un descuento en el segundo, te da luego un descuento en el tercero y generas una retención. Entonces ellos no necesariamente esperan ganar, digamos, a la primera, ni a la segunda quizás, ni a la tercera quizás, sino que esperan ganar en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima, y quizás esperan ganar cuando el usuario se vuelve tan adicto a Rappi que se suscribe de forma pagada. Y ahí es donde empiezas a generar ingresos. Entonces, es importante este tema que acabo de mencionar. Quizás una más para no ser muy largo el Sí, proceso. una Y más. A ya, ver, otra que sea diferente. A ver, ¿vale la pena invertir en ads de Meta? En mi experiencia, Google Ads convierte bien, pero Meta no. depende. Yo te podría decir que en nuestra experiencia también Meta funciona muy bien y que Google no nos ha funcionado tan bien en algunos casos. Depende de la industria, depende de la cantidad de personas que estén buscando palabras claves en Google. Por ejemplo, ha pasado que hemos intentado en algún momento, o el cliente nos ha dicho, quiero publicidad en Google Ads. Y cuando hemos hecho una búsqueda, nos hemos dado cuenta que la cantidad no es tan relevante para invertir en Google Ads cuando la gente realmente está tratando de buscar la solución o más, digamos, más abierto a recibir la solución por Facebook. Entonces, va a depender mucho quizás de la cantidad de búsquedas en Google, quizás si la gente realmente en Facebook es relevante, porque algo que sí hemos encontrado, y esto seguro te lo van a validar muchos especialistas de marketing, no necesariamente aplica en 100% de los casos, pero sí en un buen número, es que en Google tienes una mejor calidad de leads y en Facebook tienes una menor calidad de leads de lejos. Pero creo que va a depender mucho también de tu proceso de publicidad, cómo lo trabajas. Y nuevamente, depende de la industria. En algunos casos, Facebook no funciona bien y funciona mejor LinkedIn, pero nuevamente, depende de la industria. Perfecto. Y para cerrar, creo, ¿existe alguna bibliografía en especial respecto a loops?
Sí, de hecho, nosotros tenemos en la web de Revenue, En en el blog, blog. hay una explicación de loops. Vamos a compartir más contenido, pero si quieres meterte mucho más a profundidad en loops, que me parece algo buenazo, entra a reforge.com y en la parte de blogs vas a encontrar un montón de contenido relacionado a loops también. El detalle es que está todo en inglés, pero sí hay agencias que por ahí están trabajando en Latinoamérica, porque en Perú la verdad es que hay bastante pocas, que están trabajando información sobre loops. Y de hecho hay una persona que me parece que está convirtiendo muy buen contenido, se llama Diego, que se me fue ahorita el nombre, el apellido, pero luego le podemos pasar quizás como referencia. Diego está compartiendo contenido interesante también explicando temas de Grow en su blog. Este, pero bueno, quizás Buenazo. lo podemos compartir luego. Genial. Y Eh, yendo en línea con eso también para comentarles, y también lo pusimos por correo, que a todos los asistentes que han venido hoy al webinar, se estarán llevando justamente nuestro ebook, la guía definitiva de cómo pueden aplicar todas esas estrategias de growth marketing a sus negocios, ¿no? A sus proyectos, paso a paso, para que toda la información que hoy ya les hemos brindado con los ejemplos que han visto de los loops de cambio, todo lo que han visto acerca de cómo se realiza un loop, cómo uso un use case, qué es el cómo puedo estructurarlo, qué herramientas uso, que también ha sido parte de las preguntas. Por aquí veo que Leonardo también preguntó sobre el benchmark y cuáles son esas estructuras. También les estamos colocando ahí un paso a paso para que ustedes puedan ir colocándolo. Este es un esfuerzo de la agencia, en verdad, de las estrategias que sí trabajamos con varios de nuestros clientes. Esto, lo que Jesús ha comentado, va del B2C, pero también manejamos una estructura similar bajo el framework de Reforge para lo que es B2B, con otras empresas, con otras fintech, ¿sí? Entonces, esto también estará llegando por correo, se está proyectando cómo es la guía para ustedes, es una guía más de 30 páginas para que puedan estar revisando todo el material que necesitan. Cualquier consulta, como comentó Jesús, pueden comunicarse con nosotros a nuestros correos, Jesús, jesús@revenue.com.p, sí. revenue.com.p y en la Sí, página web principal. solamente un detalle, por si acaso, solo por si acaso. Si van a intentar comunicarse con nosotros, les recomendaría que entren a la página y ahí dejen sus datos en el formulario, En el formulario, sí. porque si bien la página es revenue.p, internamente hemos cambiado de dominio y para los correos es revenue.com.p. Así .com, que sí. lo más sencillo es que simplemente entren a la página, dejen sus datos si es que quieren una revisión de sus marcas o trabajar en estrategia grow, digamos, como los que estamos trabajando con marcas muy importantes. Y nada, encantados de poder ayudarlos. Así que de mi lado sería todo. Muchísimas gracias. Y faltaba tu bonus track, Jesús, de tu template de use case, que también les Ah, vamos a sí, adjuntar a las 24 sí, personas que justo están con nosotros hasta el final. Ingresamos como más de sí. 30 y tantos, y gracias a las 24 personas que están quedando hasta el final, sé que todavía hay muchas preguntas, estaremos también adjuntando el use case El nuevamente a formato, través formato de use case, el formato de use case, exacto, para que para que ustedes lo puedan puedan armarlo por trabajar. primera vez. Correcto. Sí. Sí, tal cual. Eso Listo. sería todo Muchísimas de nuestro gracias. lado. Muchas gracias por asistir. Ya estamos en contacto y nos vemos pronto. Abrazo. Muchas Chao. gracias. Gracias.